Bien, son las 7:10. Vamos a empezar, ya que entonces el resto de los compañeros se vayan uniendo. Voy de inmediato a compartir pantalla e iniciar la clase. Ya estoy grabando. Ok, dame un momento acá. Ok, muy bien. Este va a ser el primer tema, la primera presentación. Es patología y reparación de estructuras de hormigón armado. ¿Ok? Aquí vamos a estar viendo estos temas. Permítanme entonces mostrar. Creo que ahí se ve bien la presentación. Ok, a manera de introducción, podemos decir entonces, a la hora de realizar cualquier tipo de construcción, las tipologías estructurales más habituales suelen ser aquellas o que son realizadas con hormigón armado. Y el costo del material, acompañado de las ventajas que este mismo aporta en cuanto a la rigidez y el comportamiento ante los agentes atmosféricos comparado con otras estructuras, lo hacen pues la opción perfecta, o más bien la opción más utilizada. Siempre vamos a utilizar más hormigón armado que otro tipo de materiales, al menos en la ciudad o en centros urbanos. Si ya muy poco vemos, qué sé yo, casas hechas de madera o casas de quincha, ¿no? Ya todo el mundo está construyendo con bloques de concreto y hormigón. Entonces, el hecho de que se trata de un tipo de estructuras muy recomendadas no les hace estar exentas de contratiempos. Ya pueden haber contratiempos en las estructuras de hormigón armado, como no. Y es que también es posible que aparezcan patologías en el mismo hormigón armado por diversas causas, y esto va a obligarnos a realizar diversos trabajos de protección y algunas veces reparación para evitar este tipo de patologías y o solventarlas. Entonces vamos a ver las principales causas de la aparición de las patologías en el hormigón armado, así como las consecuencias que pueden derivarse de esto. Entonces, primero nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué aparecen patologías en el hormigón? Ok, sabemos que el hormigón está considerado como un material estable y duradero, pero no hay que olvidar que se trata de un material poroso. ¿Ok? El hormigón tiene poros, de vez en cuando va a quedar algún espacio de aire, ¿no? Por lo que es permeable y penetrable, es decir, se puede filtrar el agua a través del concreto. Bueno, agua o cualquier tipo de líquido. Aquí lo dice que es permeable. Su resistencia va a depender tanto de las propiedades del material como de la aplicación de ese mismo material y su exposición al medio ambiente. Porque no va a ser lo mismo tener entonces una edificación de hormigón armado en la ciudad que cerca del mar, donde el aire es salino, ¿ok? Que puede corroer lo que viene siendo el refuerzo de nuestra estructura, ¿no? Lo que está en el mar. Entonces, siempre se requiere cierto tipo de protección. Entonces, todo va a depender de en qué ambiente estamos trabajando y qué tan expuesta está nuestra edificación, ¿ya? Entonces, las patologías en el hormigón armado pueden aparecer a consecuencia de varias causas, que es la que estamos viendo aquí en la diapositiva. Tenemos que se puede dar por fallo de diseño. Si hay un patrón incorrecto en las juntas o que las juntas fueron mal dimensionadas, que ocurran fallos en el cálculo del armado o de la estimación de las cargas. Calculamos con una carga y resulta que en los cálculos teníamos una, pero entonces en la práctica la carga era mucho mayor a lo que habíamos estimado. Podemos hacer estructuras que resulten ser demasiado esbeltas como para soportar entonces el peso del edificio o de la edificación. O podemos también utilizar el hormigón incorrecto, con una resistencia inferior a la que necesitamos.
Se puede dar por errores en las fórmulas del hormigón. Podemos estar utilizando el tipo de cemento equivocado, porque existen distintos tipos de cemento. Se puede hacer la composición incorrecta de los áridos. Puede que la mezcla esté mal hecha. eh, la composición del mismo hormigón esté mal compuesto, no valga la redundancia. Y que la relación entonces agua-cemento pueda ser también la errónea. Y terminamos entonces con un hormigón o que puede ser muy, muy líquido y eso obviamente afecta a la resistencia. O que va a ser muy espeso y eso va a afectar, va a hacer a la capacidad del concreto dentro de su rango elástico. ¿No? Va a ser un concreto demasiado plástico, es decir, que se va por... Si utilizamos un concreto allá cuando tenemos la mezcla y queda muy espesa, al secarse va a quedar demasiado frágil y eso puede ser peligroso. Otro daño previo a la ejecución puede ser entonces una mala ejecución en obra, ya esto viene siendo, ¿no?, un mal curado, el recubrimiento es insuficiente, el compactado se hace de manera defectuosa o que puede ocurrir un exceso de la lechada superficial, ¿no? Entonces, tenemos que, para evitar este tipo de situaciones, utilizar el cemento correcto para que nuestra mezcla quede con la resistencia que requiere nuestra estructura, dejar que el hormigón fragüe el tiempo que debe fraguar, ¿ok? Y estar pendientes entonces también del dimensionamiento, de que nuestras estructuras no sean demasiado delgadas. O sea, para todo esto se llega a un equilibrio entre economía con diseño y resistencia. Así es como podemos evitar que aparezcan patologías en el hormigón. Esos eran los que ocurren antes de. Aquí podemos ver los que ocurren después de la construcción. Entonces puede ocurrir estrés mecánico, ya sea de que está corriendo agua a gran velocidad, si hay partículas abrasivas en el agua y si hay sobrecargas, ya sea sobrecargas estáticas o sobrecargas dinámicas. Es decir, que la estructura tenga que soportar mucha más carga para la que fue diseñada, ¿no? Se puede dar por estrés físico o térmico, daños causados por incendios, por fuego, si hay cambios bruscos de temperatura, en algunas partes del mundo donde hace más frío, si en el ciclo del hielo y del deshielo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los países fríos, con climas fríos o climas donde tienen las cuatro estaciones, lo suficientemente fríos para que caiga nieve, vamos a tener edificios que están soportando el peso de la nieve que se acumula en las azoteas y esto entonces eventualmente se vuelve hielo y cuando llega la época de la primavera se va deshielando eso. Entonces toda esa agua que está corriendo puede causar erosión en nuestro hormigón a largo plazo, digo, a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de que ese tipo de daño puede tomar, perdón, ese tipo de daños puede tomar años, entonces, no unos 5, 10, 15 años, y no se le presta atención, puede ocurrir en un estrés físico. También puede haber impacto químico como que nuestra estructura esté expuesta a algún tipo de ácidos o cloruros, ataques del suelo y del agua. Ya esto sería entonces en la parte de las cimentaciones, ¿no? Que tenemos nuestras zapatas en algún tipo de suelo que podría potencialmente llegar a ser corrosivo, algún tipo de ácido o sulfato que pueda entonces empezar a corroer nuestras zapatas. Y la agresividad del aire debido a el dióxido de carbono, algún tipo de sulfato gaseoso puede ocurrir también. Lo que mencionábamos al principio de la presentación, de que también depende a qué tipo de ambiente está expuesto nuestro edificio. Y también puede ocurrir por impacto biológico, ya sea por animales,
plantas, líquenes, ¿no? Que nos sale moho. El moho a la larga puede dañar estructuras de hormigón, porque se va metiendo a través de los poros, de los espacios de aire que hay, y puede llegar a ser potencialmente peligroso. Entonces veamos las patologías en el hormigón, qué consecuencias acarrean este tipo de patologías. Si se dan estas causas y se produce la aparición de patologías en el hormigón armado, las consecuencias finales pueden terminar siendo corrosión o la degradación del hormigón. Se puede dar corrosión de las armaduras por un descenso en el pH. Por ejemplo, un material como el hormigón que tiene un pH mayor de 12. Si recuerdan de sus clases de química, el pH o el nivel de acidez varía entre 0 y 14. Entonces un pH balanceado está por ahí más o menos 7, pero el hormigón pues soporta arriba de 12. Esto permite que las armaduras estén protegidas de la oxidación. El problema viene cuando se da la carbonatación del hormigón. Esta carbonatación puede suponer un descenso en el pH desde valor 12 hasta un pH 9 y por tanto la protección empieza a perderse. Esto ocurre si se forma carbonato cálcico en nuestra misma estructura. Si esto sucede, la armadura se oxida y va a dar paso a pérdidas en el acero. Por lo tanto, vamos a tener pérdidas en la tensión en el hormigón y esto podría acabar rompiéndose. Y así entonces se cae una estructura. Se puede dar corrosión de las armaduras por cloruros, que es otra de las patologías que podemos observar o que pueden llegar a ocurrir. Y esto se produce a causa de la disolución de las armaduras ante un ataque de cloruros. Cuando esto ocurre, el hormigón empieza a corroerse, empieza entonces a estar como picado y van a notar que está picado en varias partes, en varios puntos, y esto puede acabar con la pérdida total del armado. Esto es un poco difícil de detectar porque ocurre de adentro hacia afuera, entonces para cuando lo vemos afuera ya es que por dentro está muy afectado. Y las consecuencias de esta patología va a ser la pérdida de la sección de acero de esa armadura. Puede ocurrir también explosión por sulfatos, donde el hormigón está compuesto por aluminato tricálcico, es uno de los elementos, y este reacciona con los sulfatos y con el agua también, ¿no? Como consecuencia de esto, se forma un elemento llamado etringita y el tamaño del cemento entonces aumenta. Esto quiere decir que se va hinchando entonces nuestro elemento estructural, no dígase viga, columna, losa, se va hinchando por acción de sulfatos. Ocurre una explosión de sulfato, no es que va a explotar así nada más, no, sino que se va inflando, inflando hasta que eventualmente el hormigón armado se agrieta y potencialmente se rompe. Son entonces varias de las cosas que nos interesa evitar. Puede ocurrir una pérdida de la sección de acero. Esta última patología puede producirse en las estructuras de hormigón y esto va a suponer la pérdida de la resistencia, por lo que o vamos a sustituir la estructura de hormigón o realizar un refuerzo complementario para recuperar la resistencia necesaria. Entonces, si estas patologías fueran consecuencia de errores en el cálculo o del diseño o de las sobrecargas o los cambios en el uso, también será necesario intervenir con un refuerzo estructural. Aunque no se produzca la pérdida de la sección, el refuerzo mejorará la estructura. Estas son algunas de las causas y consecuencias de las patologías en el hormigón y los refuerzos de fibra de carbono pueden ser la mejor solución para esto. Entonces aquí vemos nuevamente las patologías de las estructuras de hormigón armado, la sintomatología. ¿Qué síntomas podemos observar? Bueno, fisuras, que son aperturas que se presentan en la superficie del elemento cuando hay un alargamiento por acción exterior que puede llegar a un alargamiento de rotura. Esto entonces tensa el hormigón, lo deforma y ocurre la rotura. Esto es por efecto mecánico. Puede ocurrir disgregación, que se da por envejecimiento o por erosión. Esto es una degradación superficial. Aquí ocurre la pérdida de aglomeración y esto afecta directamente al material.
Puede ocurrir descantillamiento o desportillamiento, que es la separación de trozos limpios. Ya es cuando aquí se está desconchando nuestro hormigón, ¿no? Ven una pared y ven que le faltan pedazos así, está llena de huecos. Bueno, eso. Este ya sería entonces un efecto mecánico, o ya un trauma de un efecto mecánico que está ocurriendo en esa estructura. Podemos observar cambios de coloración o de manchas, y hay otros síntomas indirectos que no son propios del hormigón. Se puede dar en fábrica de ladrillo, cuando decimos fábrica se refiere a muros de ladrillo, ¿no? Y otros elementos soportados. Algunas causas de tipo físico, bueno, tenemos por tipo reológico, por acciones de tipo térmico, por acción del agua, por acción del fuego, por abrasión y por impacto. Tenemos las fisuras por retracción, que en general son microfisuras que suelen disponerse en familias. Afectan más piezas vinculadas de formas diferentes y pueden prevenirse con algunas medidas como juntas de hormigonado, hormigón secos, armaduras bien distribuidas, armaduras de piel, control de temperatura y humedad ambiental. Este tipo de fisuras no son peligrosas desde la seguridad, pero sí desde la durabilidad. Desde el punto de vista de qué tan durable puede llegar a ser, esto puede llegar a ser peligroso. Existen las lesiones por afogarado, que es cuando ocurre una retracción en el fraguado, una retracción coaccionada, y esto es de carácter superficial, lo vamos a ver más en la superficie, ¿no? Que no fraguó adecuadamente el, el hormigón. Tenemos por dilatación y retracción térmicas, donde la función de la conductividad térmica del hormigón, tenemos un coeficiente de dilatación térmica. Esto se calcula, esto se utiliza entonces para calcular qué tanto se puede dilatar un hormigón dependiendo de X temperatura. Las fisuras por dilatación y retracción térmica son más profundas que las de retracción hidráulica. Estas pueden prevenirse con juntas estructurales y pueden llegar a ser peligrosas desde la seguridad y desde la durabilidad. Si ven, hay una diferencia entre lo que vimos arriba, de que las fisuras por retracción no son peligrosas desde la seguridad, pero sí desde durabilidad. Entonces, estas por dilatación y retracción térmica son peligrosas desde el punto de vista de seguridad y de durabilidad de ambos. Tenemos por congelación, que bueno, eso no se da en Panamá, pero se produce erosión, degradación superficial, y los efectos de la congelación en general son superficiales y poco importantes, a menos que existan fisuraciones previas, y pueden ser graves en el caso de los morteros. Esto se puede prevenir con hormigones compactos y aditivos aireantes. Esto afecta a la durabilidad y frecuentemente al aspecto exterior o estético de nuestra estructura. Y tenemos causas de tipo químico, como lesiones por acción del agua. Ocurre un fenómeno que se llama entumecimiento, que es la hidratación de las siguientes sales contenidas en el hormigón. Tenemos esto acá, que es OK, esto es óxido de calcio, también óxido de manganeso y también entonces por sulfato de calcio. Y este entumecimiento produce la disgregación del hormigón y puede llegar a darse la corrosión de las armaduras, ¿verdad? De nuestra armadura de acero metálica. Ok, entonces este fue el primer tema. Voy con el segundo. Permitan aquí para cambiar de presentación. Ok, voy cerrando esta. Permítanme, jóvenes. Ok, este es nuestro siguiente tema para la clase, que es la patología de estructuras metálicas ahora. Bien, bueno, denme un momento para tomar un poco de agua. Llevo un rato hablando.
Ok, podemos afirmar que el acero constituye una combinación de hierro altamente refinado y carbono, ocupando este entre el 0,05% y el 2% del contenido del conjunto. La incorporación de carbono mediante el proceso de templado es de suma importancia, porque esto crea nudos internos en la estructura laminar del hierro, impidiendo así su deslizamiento. O sea, esto ocurre a nivel molecular. De esta forma, se consigue aumentar la resistencia mecánica del material. Algunas veces se agregan otros elementos de aleación específicos, como por ejemplo el níquel o el cromo. Y toda adición de este tipo de material o de este tipo siempre se hace con propósitos determinados. El uso del acero en la construcción viene desde la antigüedad, ¿no? Tenemos ejemplos de esto en la antigua Grecia incluso, ¿no? En los templos se utilizaba el hierro fundido en forma de vigas y de grapas. Más tarde, eh, ya más hacia acá, con la construcción de las iglesias se empleaban cadenas de acero dentro de los muros de ladrillo, esto para prevenir de los esfuerzos a las que estaban expuestas las estructuras durante los terremotos. Y ya esto es hacia la época medieval más o menos, también se utilizaban elementos de hierro, precisamente también en la construcción de catedrales. Y esto era algo muy común entonces de lo que era la arquitectura civil e industrial hasta el siglo XVIII. Ya entonces, el siglo XVIII son los años 1700 y tantos. Se empezaron entonces a fabricar las columnas de fundición de hierro para la construcción de lo que viene siendo o lo que fue en ese momento el Parlamento de Londres, en Inglaterra, o sea, los años 1700 y tantos. Se empezaba a utilizar el acero como refuerzo. Entonces, el verdadero auge del hierro como elemento estructural irrumpe en el siglo XIX de la mano de la revolución industrial, ¿no? Llega la revolución industrial, se estandariza la producción de piezas en serie, es decir, para que haya un estándar eh, universal, bueno, para que sea un estándar para todo el mundo, ¿no? Tratar de que todos utilicen las mismas normas. Y esto ya era siglo XIX, años 1836, en plena revolución, aparece el perfil doble T, perfil que utilizamos mucho hoy en día, al tiempo que la introducción de los convertidores reducía el costo de la fabricación del acero, permitiendo elementos asequibles que trabajaban a flexión reemplazando a la madera. Antes se utilizaba entonces madera para hacer lo que vendría siendo la formaleta, y ya entonces empezaron a utilizar hierro y utilizarlo como refuerzo, el hormigón armado, y así como lo conocemos hoy, data de aquella época. Entonces, las ventajas que ofrecía este nuevo producto radicaba en la alta resistencia que tenía, la ductilidad, era un material bastante dúctil, se le podía dar cualquier cantidad de forma. La posibilidad de contar con variedad de secciones y tamaño de las piezas, que precisamente por ser bastante dúctil, se le podía dar la forma que se necesitara, ¿no? Y era relativamente fácil de unir con otros elementos y era rápido de montar también. A lo que actualmente se une la valorización de las piezas antiguas en la cadena de reciclado. Cuando tumbamos un edificio, agarramos el hierro, el acero que se había utilizado en su construcción y se recicla bien y se recicla, se utiliza en la fabricación de acero nuevo. Entonces, y, pero existen desventajas a tener en cuenta como la corrosión, la fatiga plástica y la reacción al calor. Sin embargo, en la rehabilitación hay que verificar la fecha aproximada de la construcción del edificio porque las prestaciones mecánicas del hierro y de los aceros han ido variando en la historia de acuerdo a su composición y producción. Es decir, que podemos tener elementos de hierro colado de gran resistencia a la tracción, pero frágiles, o aceros de distintas resistencias. Igualmente es muy importante determinar el tipo de sección con el que estamos trabajando, dado que para un mismo perfil existen secciones de ala ancha y de ala angosta.
De allí que el desconocimiento de esta variable puede inducir a errores de cálculo si se hace con la información incorrecta en cuanto a la resistencia y a la soldadura. Entonces, que se calcula con la resistencia equivocada y no se suelda bien, entonces eso puede terminar en una tragedia. Claro. Por lo general, una estructura metálica antes, eh, perdón, no cumple con o no podría cumplir jamás con las normas modernas, pero si se respetan los tabiques y la disposición general de toda la estructura, se puede mantener estable. Sin embargo, si se hacen muchas reformas, podría haber problemas si no se mejora esa estructura. Entre los distintos tipos de acero que se utilizan, se han utilizado y se siguen utilizando tanto en las estructuras existentes como en aquellas que son empleadas como labores de refuerzo, ya sea utilizando eh, como presillas, otro tipo de elementos armados. Tenemos los distintos tipos de aceros que se utilizan, son los que tenemos aquí a continuación, ¿no? Los aceros laminados en calientes, que no aleados, es decir, que no tienen ningún tipo de aleación, pero que no son resistentes a la corrosión. Son aceros que tienen una microestructura normal y suelen ser soldables, es decir, se pueden soldar con facilidad. Están los aceros especiales de grano fino y apto para la construcción soldada, y los aceros autopatinables con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, los tipos de aceros. Tenemos la parte de la evaluación estructural, que esto tiene como propósito la comprobación estructural de la funcionalidad y la seguridad de la misma. Normalmente se suele formular con comprobaciones numéricas a partir de la creación de un modelo realista que fije el comportamiento estructural considerando las cargas que se prevé que van a actuar. En los casos en los que la documentación del proyecto esté disponible, o sea, si tenemos la memoria de cálculo, los planos, etc., la comprobación de seguridad no va a suponer un trabajo extraordinario. Únicamente será necesario verificar mediante un reconocimiento en el sitio la correspondencia entre la documentación y la estructura real y analizar el estado en el que se encuentra. Ah, perdón, me pasé. Sin embargo, cuando no se tiene acceso a la información del proyecto, el trabajo de caracterización se complica considerablemente. Luego tendríamos entonces que realizar los correspondientes estudios y ensayos que permitirán obtener toda la información necesaria para evaluar correctamente el estado de la estructura y las actuaciones a realizar. Los trabajos de campo y de gabinete se pueden efectuar en paralelo, identificando el estado de los elementos de mayor responsabilidad, así como los esfuerzos, las tensiones, etc. Y a nivel general, de cara a la evaluación de la gravedad de las lesiones estructurales, se puede seguir la siguiente metodología. Va entrando alguien, permítanme. Okay. Esta es la metodología que podemos utilizar. Empezamos con una inspección visual, donde tenemos un reconocimiento de la estructura visualmente, que tiene como principales objetivos esto que tenemos aquí enumerados. Primero, identificar el esquema estructural de la estructura, básicamente, valga la redundancia, perdón. Ver cuáles son los elementos principales y secundarios siempre que no haya información de la misma, realizando un plano de detalle con las dimensiones reales y las piezas correspondientes. Segundo, conseguir una primera estimación de daños, así como su situación, tipología y extensión, determinando cuáles son los daños concretos y recogerlos sobre el plano. Y detectar el deterioro debido a la corrosión, las laminaciones, la pérdida de material, etc. Determinar el estado de la cimentación, permitir la toma de decisiones respecto a la seguridad de la estructura de forma inmediata y decidir la necesidad de realizar inspecciones de campo más avanzadas o específicas si es preciso con trabajos complementarios como limpieza local, apertura de catas, etc. Estudiar los accesos para los trabajos sucesivos, realizar los apeos y las zonas de acopio, etc., que se deban realizar, si recuerdan de la de las clases pasadas, ¿no? Que en una de las clases hablamos de los apeos.
y apuntalamientos. Entonces, en muchas de estas estructuras, las piezas están unidas mediante roblones, por lo que será necesario comprobar su estado y si estos siguen actuando correctamente. Tenemos aquí una ilustración de qué observar durante una inspección visual, ¿no? Aquí, bueno, vemos que hay que comprobar la inexistencia de deterioros de las alas y posibles pérdidas de sección. Comprobar la inexistencia de deformaciones en los rigidizadores. Comprobar la inexistencia de abolladuras, ondulaciones en las alas y las almas de las vigas. Comprobar la alineación y posibles daños por impacto de vehículos en alas inferiores, comprobación de la inexistencia de fisuras o corrosiones en las soldaduras, ¿no? Ver que las soldaduras no estén corroídas, que no hayan fisuras, que no esté todo pandeado, etc. Algunos pasos a seguir durante la inspección. Primero, determinar las zonas de riesgo de la estructura. Luego, caracterizar el tipo de acero, ver la posible edad de fabricación y el sistema constructivo para poder clasificar su capacidad estructural. Determinar la forma y dimensiones de los elementos, cuál sistema constructivo se utilizará, características de las uniones, cargas, luces a salvar, para su posterior análisis mecánico. Cuarto paso es el medir las posibles deformaciones en las flechas, en los giros, aplastamientos, por pandeos, etc. Y un examen visual para detección de oxidaciones, roturas de uniones y demás singularidades que puedan existir. La realización de ensayos sobre el material en base al reconocimiento previamente realizado. Se pueden programar los ensayos que se crean oportunos para evaluar el estado de la estructura y las posibles medidas de reparación. Ensayos sobre el material, como extracción de probetas, ensayos sobre los elementos en el sitio y ensayos estructurales. En general, no es frecuente la ejecución de probetas en elementos metálicos, utilizándose únicamente cuando es necesario conocer algunos parámetros relacionados con las propiedades mecánicas del acero, como son el límite elástico, la tensión de rotura, la deformación, etc. Se pueden hacer ensayos destructivos, que no obstante lo anterior, existen situaciones que ante la gravedad de los daños es necesario tomar muestras de la propia estructura, especialmente de zonas de soldadura. Para determinar la resistencia se pueden realizar ensayos de doblez de tracción, ensayos de análisis químico de dureza de impacto micro y macroscópicos y eventualmente ensayos hidrostáticos. En el caso de que existan sospechas de rotura frágil, frecuente en estructuras metálicas, el ensayo de resiliencia puede resultar determinante. Este se evalúa en el laboratorio mediante ensayos con probetas, utilizando una especie de péndulo. Por otro lado, si existen fisuras en los cordones de elementos soldados, se puede ensayar en laboratorio la metalografía del material y la química del material base y del de aportación, el material base. Tenemos los ensayos no destructivos. En la mayoría de los casos, este tipo de ensayos se efectúan para detectar discontinuidades en el material sin tener que dañarlo. Obviamente, tales operaciones deben realizarse por un personal capacitado. Vamos a señalar al respecto ensayos mediante partículas magnéticas. Se procede a la magnetización de la pieza con la finalidad de examinar los metales ferromagnéticos que existen en su composición. Esto puede ser aplicado antes o después de soldar. Ensayo con líquidos penetrantes, donde se bañan las piezas con líquidos especiales que penetran en las grietas por capilaridad, permitiendo localizar discontinuidades en la superficie por diferencia de coloración. El ensayo con inspección radiográfica, donde se emplean rayos X y rayos gamma para detectar discontinuidades en el interior de los metales sólidos o soldados. Para calcular la profundidad de las discontinuidades se toman dos radiografías desde posiciones ligeramente diferentes. Y también se hacen ensayos de ultrasonido, que se emplean haces de ondas sonoras de alta frecuencia para determinar la profundidad y posición de la discontinuidad en la soldadura y calcular su reacción. Tenemos también el ensayo de carga de servicio, donde se aplican esfuerzos mayores que los normales
pero inferiores a la resistencia elástica del material, permitiendo estimar si una estructura soldada puede soportar una carga de trabajo sin sufrir una falla o deformación permanente. Entre los ensayos realizados sobre elementos in situ, destaca especialmente la inspección por ultrasonidos, debido a su amplio campo de aplicación, sobre todo en lo que se refiere a las uniones. En muchas ocasiones, los líquidos penetrantes no pueden aplicarse debido a la protección existente sobre las superficies, al igual que ocurre con las radiografías. Por otro lado, una inspección visual cuidadosa realizada con anterioridad, en la que se efectúen mediciones de espesores de cordones, puede ayudar a evitar la realización de ensayos más costosos. Tenemos por levantamiento de daños y diagnóstico, donde una vez detectadas las zonas con daños, se procede a registrarlas en planos y fotografías, con la finalidad de dejar constancia del grado y tipo de afectación de la estructura, es decir, para ver hasta qué grado está afectada, tanto si se trata de un estudio para su rehabilitación como para un peritaje. Para la determinación de la metodología de intervención, ya con los datos del levantamiento de lesiones, se efectúa el análisis de la capacidad mecánica residual de la estructura, que ayudará a plantear el tipo de intervención adecuada en cada caso. Así se define el método para contrarrestar las causas y rehabilitar la estructura en línea con las necesidades del proyecto, generalmente la adición de cargas, a partir de lo cual se pueden diseñar los refuerzos necesarios y la determinación de los parámetros para el control de calidad de las obras en reparación. Entonces, algunas lesiones que nos podemos encontrar, algunas lesiones de origen biológico que inciden en la resistencia mecánica del acero. Es poco frecuente encontrar organismos que se alimenten de metal en los edificios. Sin embargo, existen algunas bacterias, hongos y algas microscópicas que pueden intensificar los procesos de corrosión con su actividad biológica, ¿no? Siendo principalmente importantes en la construcción naval, pero en la edificación civil se puede despreciar un poco, ¿no? A menos que sea entonces construcción naval, construcción de barcos o estructuras metálicas en ambientes marinos, ¿no? Tenemos algunas lesiones ahora de origen químico que inciden en la resistencia mecánica del acero. Se puede dar la corrosión de la estructura, es el daño principal y más frecuente en estructuras metálicas. En obra civil, al encontrarse a la intemperie estas estructuras, el riesgo de corrosión aumenta y se debe compensar con un programa de mantenimiento adecuado. La corrosión aparente, apreciable a simple vista, aunque es indicativo del estado general de la estructura, no suele guardar relación con la seguridad real de la misma. Los problemas más graves suelen encontrarse en las uniones, en los empotramientos y zonas ocultas a la vista, donde la falta de limpieza y la humedad ambiental aceleran la corrosión. Con el paso del tiempo, los apoyos deslizantes dejan de funcionar al producirse una soldadura por corrosión de los elementos que debían de deslizar de forma independiente uno sobre el otro. Tenemos algunas lesiones de origen físico-mecánico, donde se puede dar corrosión, rotura por fatiga, que la ocasiona la repetición cíclica de cargas. Se puede dar por desgarro laminar, que es una deformación en la dirección principal del laminado, y esto aparece generalmente en estructuras soldadas. Deformaciones generales de la estructura por errores durante los procesos de cálculo, ejecución y mantenimiento de la estructura, o por un indebido dimensionamiento de los elementos. Tenemos también en uniones soldadas. En los pórticos se puede presentar fractura parcial o completa en la zona de contacto de la soldadura con el ala de la viga y del pilar. En algunos pórticos arriostrados, la lesión aparece en la conexión entre las riostras, entre riostras a vigas, y o también se puede dar en la conexión entre riostras a columnas. En pórticos en celosías se puede presentar pandeo en los elementos de las diagonales.
En uniones atornilladas se puede dar cizallamiento por cortante o aplastamiento de pernos o tornillos. También por desgarramiento de las placas de conexión por sección insuficiente y la incompatibilidad de materiales. Muchas veces se ha empleado el acero como refuerzo de sistemas constructivos que trabajan con otros materiales, pero cuyo diferente coeficiente de dilatación, rigidez, etc. pueden crear problemas si no está adecuadamente solucionado el contacto entre el acero y el material que pretende reforzar. Tenemos también entonces por cambios térmicos e incendios, donde la acción del fuego sobre el acero modifica la plasticidad del mismo y rompe el equilibrio de las tensiones de trabajo previstas, lo que origina una pérdida de la estabilidad de la estructura. La temperatura a partir de la cual aparece el fenómeno de la plasticidad es relativamente baja para el caso del acero y se alcanza con facilidad debido a su alta conductividad térmica. Para una temperatura, por ejemplo, de 250 grados Celsius, se da una modificación de la resistencia y el límite elástico. Al alcanzar la temperatura de 538 grados Celsius, la estructura no da más, no puede soportar completamente la carga de diseño. Y finalmente conviene señalar que una estructura metálica fluye a los pocos minutos al alcanzar la temperatura crítica de 750 grados Celsius. Bien, pues bien jóvenes, eso sería entonces nuestra unidad número 3. Ok, hasta aquí voy a dejar la clase. Recordemos que para mañana tenemos entrega de la actividad número 2. Era para hoy, pero esto, con algunas problemitas acá con la plataforma y eso, no se las pude subir, entonces logré subirlas el martes, entonces para que sea de una semana, ¿no? De martes a martes. Ya hoy sí les subí la actividad número 3 para el próximo lunes. Pero claro, primero entreguen la actividad de esta semana y luego se centran en la otra. Entonces, jóvenes, sería todo por hoy. Les deseo entonces una buena semana. La próxima semana no hay conferencia, yo voy a grabar clase. El lunes sí que les sigue, que va a ser el 5 de agosto. Ese día sí tenemos entonces conferencia aquí en este mismo link. Ok, entonces para que lo tengan por ahí guardado. Bueno, listo jóvenes, sería eso. Se me cuidan. Saludos a todos. Pasen buenas noches, buena semana. Gracias, profe. Pasa buena noche. Gracias. Gracias, hasta luego.